Hola, ¿qué tal están? Hablando de Balmes. Balmes es un pensador español que nació en el año 1810, el 28 de agosto, en Vic, Barcelona, y que en el año 1817 ingresó en el seminario de su ciudad natal. Estudió latín y retórica. En 1822 inicia sus estudios de filosofía en el mismo seminario y en 1825 recibe la tonsura y cursa un año de teología. En 1826 pasa a estudiar en la Universidad de Cervera. En 1830 obtiene el grado de bachiller en teología y en 1833 consigue el título de licenciado en teología. Es ordenado sacerdote en 1834 por el obispo titular de la diócesis vicense. En 1835 recibe el doctorado de Pompa en Sagrada Teología. En 1837 es nombrado profesor de la Cátedra de Matemáticas de Vic. Desempeñará el cargo durante 4 años. En 1839, en la revista mensual El Madrileño Católico, premia y publica esta revista su memoria sobre el celibato del clero católico en parangón con la facultad de contraer de los protestantes. Muere su madre en ese mismo año. En 1840 publica dos opúsculos importantes: Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero y Consideraciones políticas sobre la situación de España. Traduce también del francés las máximas de San Francisco de Sales. En 1841, juntamente con Joaquín Roca y Cornet y José Ferrer y Subirana, Balmes emprende la redacción de la revista quincenal La Civilización. Pasa a vivir en Barcelona, publica La religión demostrada al alcance de los niños y Manual para la tentación. En 1842 aparece el opúsculo Conversa de un payés de la montaña sobre lo papa, única obra de Balmes en catalán. En 1843 publica La Civilización, esa revista deja de publicarse y Balmes inicia en solitario otra revista quincenal, La Sociedad, muerte de su padre. En 1844 asume la dirección y publicación del periódico semanal El Pensamiento de la Nación y fija su estancia en Madrid. En 1845 realiza su segundo viaje a París, de allí se traslada a Bélgica, donde contacta con Monseñor Peci, futuro León XIII, y es cuando se publica su obra más famosa, El Criterio. En 1848 es elegido por unanimidad miembro de la Academia de la Lengua. La caída de Luis Felipe y la proclamación de la República en Francia le impulsan a realizar una serie de reflexiones bajo el título de República Francesa, que no pudo concluir. Murió el 8 de julio de 1848 a las 3:15 de la tarde. A partir de ahora comentaré algunos fragmentos de la filosofía de Balmes para dar a conocer más su pensamiento filosófico. Comenzaré por unos primeros textos que creo que son suficientemente clarificadores de lo que es, pues, por lo menos una parte de su pensamiento. En el primer texto que quiero comentar, se habla de la importancia del hombre concreto y dice así: el corazón se aflige y se angustia al considerar la triste realidad de las cosas, la desdichada suerte de la mayor parte de los hombres, la ciega ilusión con que son mirados los objetos. En esta primera frase, él es consciente de las cosas negativas que suceden en la vida, en la realidad, y que pues muchas personas tienen que soportar. Ciertamente, a pesar de que las personas luchen con todas sus fuerzas, con toda su energía, pues a pesar de eso, la mayor parte de los seres humanos tienen una suerte negativa. De eso él es consciente. No hay que olvidar también que vivió en la primera mitad del siglo XIX, donde había una desigualdad económica tremenda en España y en otros países europeos, y eso era algo evidente, saltaba a la vista. Además, sigue diciendo Balmes, cuando se trata de las sociedades, no parece sino que se habla de seres ideales o abstractos, en que ninguna parte tuvieran los individuos, como si las sociedades pudieran ser dichosas sin serlo los asociados, como si la humanidad pudiera ser feliz no siendo felices los hombres. Y continúa: pasa una serie de guerras donde han perecido a millones de hombres, en medio de las cuales han desfilado en el llanto y luto muchas generaciones. Revoluciones sangrientas han turbado la paz de los imperios y, conmoviendo los ejes del mundo, han acarreado a innumerables pueblos largos años de inquietud, de convulsiones, de trastornos de lágrimas y de sangre.
En efecto, él es consciente de la cantidad de guerras que han existido hasta su época, la Revolución Francesa, otras revoluciones, a lo largo de los siglos, y sobre todo muchos enfrentamientos armados entre naciones. Por lo tanto, la idea de gloria se ha conseguido a base pues de muchos muertos, de muchos heridos, etc. Y pues así lo manifiesta el propio Balmes. Dice: lo que se llama gloria de algún conquistador, el renombre de algún rey, la fama de algún tribuno, y entre tanto los infelices pueblos surcados por esos huracanes han desaparecido de la faz de la tierra. Ni el nombre de sus individuos se transmite a la posteridad, yacen sepultados entre escombros y cenizas en el más profundo olvido, después de haber pasado una vida de calamidades y desastres. Por lo tanto, aquí está hablando Balmes de los millones y millones de campesinos, de soldados, de población civil que han muerto por causa de las guerras en todo el mundo, especialmente, pues él se refiere sobre todo a Europa, pero también, por supuesto, su pensamiento se extiende a otras partes del mundo. Y eso es una realidad realmente terrorífica, tremenda, porque diríamos que la fugacidad del tiempo se muestra de una manera desgarradora con estas muertes de tantísimas personas inocentes que murieron a causa de los excesos de ambición o de los excesos de gloria de conquistadores, de reyes, de diríamos jefes de Estado que llevaron a sus naciones a una guerra sin sentido. Las guerras nunca tienen sentido, excepto las guerras defensivas, como se puede entender. En relación con esto, pues el propio Balmes realiza varias preguntas y una de ellas es la siguiente: ¿qué inferiremos de aquí? ¿Qué lección sacaremos de este cuadro tan triste como verdadero? Las consecuencias son muy obvias. Dice que la misma historia de la humanidad, la experiencia de cada día, la simple observación de la misma naturaleza de las cosas, nos está enseñando que la mayor parte de los objetos que más ruido meten en este mundo, que más deslumbran con su brillo, son una ilusión y una mentira. Por tanto, pues muchas de las pretensiones pues de los dirigentes de los países, sobre todo estamos hablando de la Edad Media, de la Edad Moderna, hasta por supuesto la primera mitad del siglo XIX, ha habido muchos enfrentamientos armados, como ya dije anteriormente, y han sido el resultado de deseos pues inadecuados de conseguir nuevos territorios, pues intentando pues vencer a otras naciones en guerras muy crueles, y todo eso no tiene ningún sentido, es un absurdo completo. Por eso también insiste que a la mayor parte de los hombres poco o nada les toca de lo que se apellida gloria, esplendor, poderío, riqueza, bienestar de las sociedades, y que por consiguiente el primer interés de todo individuo es el interés religioso, es el interés de los destinos eternos. En efecto, aquí hace una contraposición entre las vanidades humanas de la realidad terrena en comparación con el interés de los destinos eternos, que es el interés de Dios, el interés de la ciudad de Dios, agustiniana podemos pensar también, de la salvación de los justos y buenos frente a la ciudad de Dios, la ciudad de los que siguen los preceptos divinos, frente a la ciudad terrenal, que es la ciudad negativa, que solamente se basa en el egoísmo, en la crueldad, en la ambición desmedida, etc. Por tanto, diríamos que es una reafirmación de los valores cristianos por parte de Balmes, y es algo bastante evidente. En ese sentido, también señala que a la mayor parte de los hombres poco o nada le toca de lo que se apellida gloria, esplendor, poderío, riqueza, bienestar de las sociedades, y que por consiguiente el primer interés de todo individuo es el interés religioso, que esto ya lo dije antes, pero vuelvo a insistir en ello. Realmente, pues como se ve, tiene una visión muy desesperanzada de lo que es la realidad humana y también concretamente en su época. Luego, en un fragmento de su libro más famoso, que es El Criterio, publicado en 1845, aunque estaba redactado con bastante anterioridad, desarrolla una especie de discurso del método, al estilo cartesiano en cierto sentido, pero con los planteamientos fundamentales del pensamiento balmesiano. Y dice Balmes: al hombre le han sido dadas muchas facultades, ninguna es inútil, ninguna es intrínsecamente mala. La esterilidad o la malicia les vienen de nosotros, que las empleamos mal.
Y en ese sentido habla, por ejemplo, de la lógica. Dice, una buena lógica debiera comprender al hombre entero, porque la verdad está en relación con todas las facultades del hombre. En ese sentido, también él apuesta por el microcosmos de lo humano, diríamos con una especie de humanismo muy claro, que insiste en el valor de los sentimientos personales, una especie de personalismo cristiano, anterior a su surgimiento durante el siglo XX, pero que aquí está en parte prefigurado, y realmente también insiste en otras cuestiones importantes. Dice, el hombre es un mundo pequeño, sus facultades son muchas y muy diversas, necesita armonía, y no hay armonía sin atinada combinación, y no hay combinación atinada si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce sus funciones o las suspende en el tiempo oportuno. Por tanto, él considera que el entendimiento tiene que estar sometido a la verdad. En ese sentido, la voluntad tiene que estar dirigida pues a realizar cosas buenas, en definitiva una voluntad moral, y las pasiones desde la perspectiva de Balmes tienen que estar sometidas o controladas por el entendimiento y por la propia voluntad, para que no sean excesivas y no sean tampoco negativas. Y también insiste en la importancia de la religión como factor de elevación de la humanidad o factor humanizador, podríamos decir también. Por lo tanto, en una última frase lo expresa de una manera muy intensa lo que él quiere decir y dice, en él, en el hombre, la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza. En ese sentido, quiere hacer una integración de los valores intelectuales, de los valores éticos, junto con la divinización causada por lo religioso, por lo luminoso, si se quiere, por lo divino, o la divinización también, de alguna manera, de los hombres o de lo humano en sí mismo, ¿no? Como una expresión de lo divino también, podríamos decir. También el propio Balmes realiza una crítica bastante dura al materialismo del siglo XIX, que él ya estaba observando, porque no hay que olvidar que vivió en la primera mitad del siglo XIX y había surgido la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial en Inglaterra, que ya estaba dejando sus consecuencias con problemas sociales muy fuertes causados por las excesivas horas de trabajo, pues 14 horas de trabajo, 16 horas de trabajo, la explotación del trabajo, en definitiva, que dio lugar a movimientos socialistas y comunistas y anarquistas, como los de Marx, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, etc. Y en ese sentido, pues él, el propio Balmes, rechazaba el materialismo marxista y en general cualquier tipo de materialismo, y dice, vivimos en un siglo anegado en un materialismo voluptuoso. Lo que se llama intereses positivos, o en términos más claros, el oro y los placeres han adquirido tal ascendiente que al parecer hay algún riesgo de que ciertas sociedades retrocedan a las costumbres del paganismo, cuya religión venía a ser en el fondo la divinización de la materia. En ese sentido, bueno, aquí también se puede interpretar que está hablando, por ejemplo, del materialismo atomista de Demócrito y Leucipo, porque, bueno, el paganismo era una religión a la que adoraban los romanos y los griegos antiguos, y al fin y al cabo establecía que había dioses que gobernaban o que intervenían en los asuntos humanos incluso, pero si nos referimos, por supuesto, a planteamientos materialistas de Demócrito, en ese sentido, pues es algo parecido a lo que él observaba, diríamos, en el ateísmo de distintos pensadores del primer tercio, de la primera mitad del siglo XIX. En ese sentido, con el surgimiento de la gran burguesía en el siglo XIX y finales del XVIII, y también el surgimiento del proletariado, se ven unas diferencias de nivel de vida demasiado grandes entre cómo vive el proletariado, la clase obrera, y cómo vive la clase burguesa. Y esto realmente es chocante y realmente es una expresión de ese materialismo voluptuoso que él mismo indica o señala, y que es algo, por supuesto, negativo desde una perspectiva cristiana o religiosa. Y si pensamos sobre todo en las órdenes mendicantes, como por ejemplo las que habían tenido tanto auge durante la Edad Media, como son los dominicos y los franciscanos, etc.
Y en ese sentido, desde una perspectiva religiosa, el propio Balmes también critica ese materialismo que él observa en su tiempo como algo que no es positivo para los seres humanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también hace una crítica del industrialismo excesivo y dice: reparad lo que sucede con respecto al adelanto industrial, esas máquinas humeantes que salen de nuestros puertos con la velocidad de una flecha para atravesar la inmensidad de los mares, esas otras que cruzan la llanura, que penetran en el corazón de las montañas, que realizan a nuestros ojos lo que hubiera parecido un sueño a nuestros antepasados, se refiere por supuesto a los trenes, esas otras que comunican movimiento a colosales fábricas y que, semejantes a la acción de un mago, hacen jugar un sinnúmero de instrumentos para elaborar con indecible precisión los productos más exquisitos. Todo esto, por grande, por admirable que sea, ya no nos asombra, ya no nos llama más vivamente nuestra atención que la generalidad de los objetos que nos rodean. Una descripción de lo que está cambiando el mundo en su época y que considera que en cierto sentido es admirable, pero parece que todavía hay que también no caer en un materialismo inadecuado y pensar que con esos inventos tecnológicos o técnicos se va a solucionar la vida humana de una manera absoluta y total, porque él considera que siempre hay que tener presente a Dios, a lo divino, como guía de nuestra vida ética y moral y como guía en general de la vida y de los proyectos vitales de las personas. Por tanto, diríamos que él observa estos cambios tremendos que está causando la revolución industrial, pero considera que pueden profundizar más el egoísmo humano, la excesiva ambición humana, y causar ciertos males a los seres humanos que no confían en la divinidad, que no confían en lo religioso, por ejemplo. Esta es la perspectiva que creo que defiende el propio Balmes. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.